Muy buenas noches, país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes el día de hoy compartiendo la emisión número 515 y con un programa con invitados, como siempre decimos, para alquilar balcones. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, un placer nuevamente compartir este espacio. Tenemos muchísimos temas. En el orden nacional, el debate del día de hoy es el tema de impuesto a las ganancias, que realmente ya lo vamos a plantear con nuestro invitado Hernán Lecher, pero a ver, a título introductorio, primer escenario. ¿Ustedes se acuerdan en el mes de febrero o enero, cuando le quitaron las retenciones a la soja, si pasaron con una planilla Excel por cada uno de los gobernadores y le decían, si le quitamos las retenciones a la soja, puede caer la recaudación en tu provincia de tal o cual manera? En ese escenario se dirigían al sector empresario, que se presume que tiene mayor capacidad contributiva que el sector asalariado. Ahora, sin embargo, funcionó que a las provincias le dijeron, mira, los asalariados nos piden esto, la primera reforma de impuesto a las ganancias, no es la que tenemos el día de hoy. Y pasaron por todos los gobernadores y le dijeron, en tanto va a impactar a tu provincia. En definitiva, ¿qué fue lo que resolvieron? Una situación intermedia, la primera modificación que fue movilizada primero por el Frente Renovador con Sergio Massa, a posteriori con el Frente para la Victoria y otros partidos, que hubo un común acuerdo, donde ¿cuál era la síntesis? La síntesis era, primero, el escenario político era no van a pagar impuestos a las ganancias los trabajadores, la renta de la cuarta categoría. El segundo escenario, no tenemos mecanismo para financiar directamente, ¿por qué no lo pasamos para el año que viene? El tercer escenario se plantea desde la oposición, hay que modificar la renta, las escalas de la renta de la cuarta categoría, y a la cual le incluyen las escalas de monotributo, o sea, una serie de escalas desactualizadas, en un escenario inflacionario donde se duplicó, casi duplicó la inflación del año pasado, y todo merecía ser actualizado. En síntesis, Hernán Lecher, que nos acompaña el día de hoy, nos va a dar su opinión. Pero en términos generales, más allá de la reforma, del aguinaldo, de las horas extras, los días no laborables, todas las modificaciones, la posibilidad de deducir un porcentaje del alquiler y otras deducciones que no estaban incluidas, en definitiva, no fue la eliminación como se dijo originalmente, fue una mejora, hay que ver hasta dónde, tiene un impacto significativo a la mejora. Y digo hasta dónde, ¿por qué? Porque se van a negociar paritarias. Y en las nuevas paritarias, que ya hay un arrastre salarial, ¿qué impacto va a tener con esta modificación de impuestos a las ganancias? Y hacemos un vuelco de página, vamos a hablar de salud, ¿sí? Lo tenemos al doctor Cristian Adrián Caroli, que es médico cardiólogo, es un profesional, si lo pueden tomar ahora, es un profesional que trabaja en la unidad, ahí lo estamos viendo, que trabaja en la unidad presidencial. No vamos a hablar de la salud del presidente en absoluto, vamos a hablar de muerte súbita, porque realmente es un tema que siempre nos ocupó en este programa. ¿Vos te acordás, Luis? Que sí, cuando ningún medio lo tomaba, nosotros hicimos, o sea, acá mismo, en el piso. Hasta nosotros hemos aprendido exactamente, a hacer RCP. Pero uno se olvida, lo hizo una sola vez. O sea, lo hicimos en dos oportunidades. Desfibrilador, RCP, y realmente es algo que hay que ejercitarlo permanentemente y sería nuestro deber volver a tocar el tema y tendríamos que volver a hacer todo el procedimiento, que esto le puede salvar la vida a una persona si lo agarras a tiempo. Por eso el doctor nos va a decir cuándo es el momento para agarrarlo a tiempo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y qué importante. Bueno, sin ir más lejos, generalmente, ¿no? A veces uno piensa en ciertos temas cuando por ahí le ocurre a alguien relacionado, no sé, a la popularidad, a la fama. Es el caso de el hermano de Nico Vázquez, lamentablemente perdiendo la vida. Bueno, vamos a preguntar si fue muerte súbita lo que, bueno, justamente lo llevó a vamos a aclarar, final, ¿no? Vamos a aclarar algo. Un profesional de la medicina, si no ve el caso, él no puede plantearlo. En todo caso nos podrá decir qué está tipificado como muerte súbita y qué no. Después los medios de comunicación te colocan en los zócalos cualquier cosa. Te colocan en los zócalos donde no hay diagnóstico médico y no se conoce eventualmente el diagnóstico médico, ¿no? Y también va a estar Hernán Villar, nuestro columnista internacional, que también algunos lo conocerán porque también está en el canal de la ciudad,
conduciendo el programa Cuatro Caras Bonitas, así que yo de paso lo estoy chiveando todos los días, está en el canal de la ciudad de lunes a viernes, pero hablar de temas internacionales. Primero los atentados, los terribles atentados que, bueno, las características, el porqué, si es que hay un porqué. Y el otro tema es, ¿qué está pasando con Brasil? Ya no se sabe el lobo, el gallinero, no sabemos porque la situación de Temer, la situación de las denuncias de corrupción, realmente las fuertes movilizaciones que hay en Brasil. Y cuando Brasil hace ruido, de alguna manera también arrastra a la región. Tenemos muchísimos temas más internacionales para hablar con Hernán Villar, pero si te parece vamos a las vías de comunicación. Exactamente, vías de comunicación de contacto para que así puedas hacerlo como siempre a través de nuestro email habilitado proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes que quieras trasladar a nuestros invitados, a nuestros profesionales el día de hoy, bienvenidas van a ser desde ya. Bueno, antes de ir a las instituciones que nos auspician y demás, mañana, el día jueves 22 de diciembre, es el Día del Trabajador de Farmacia. Por eso el secretario general, que se encuentra en la provincia de Salta, dejó este mensaje que Luis lo va a leer ahora. Exactamente, vamos a compartir con ustedes el mensaje de Roque Facundo Garzón, secretario general, como bien decimos, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que dice así en la síntesis. La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, FATFA, que conduce Roque Garzón, les recordó a los trabajadores de la actividad que el 22 de diciembre, Día del Gremio, es feriado nacional y dicha fecha será contemplada en el artículo 42. Aclaremos, feriado para los trabajadores de farmacia, ¿no? En el artículo 42, inciso B del Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso, exhortaron a los empleadores respetar las disposiciones de la CGT y a los empleados hacerlo respetar para una mejor organización en defensa de los derechos de los trabajadores de farmacia. Asimismo, hicieron otro recordatorio respecto de la suma no remunerativa lograda para fin de año por FATFA, que es de 3.000 pesos para la categoría de testigo de técnico en gestión de farmacia, que estaba en 2.184 y 3.319, según las categorías convencidas. Y también deberá ser abonada por el sector empleador antes del 15 de diciembre de 2016, fecha que ya ha pasado. Por otra parte, en un mensaje por el fin de año, las autoridades del gremio les desearon a las familias trabajadoras de farmacia que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo y refrendaron el compromiso permanente que tiene FATFA en defensa de los derechos conquistados, que se sintetizan también en el último congreso realizado en octubre, donde la comisión directiva encabezada por Roque Garzón fue reelecta para conducir los destinos de la federación por 4 años más. Bueno, y ahora sí, desde ya, bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a todos los trabajadores de farmacia para el día 22, bueno, para que celebren con su familia, con su entorno, con sus compañeros, el Día del Trabajador de Farmacia. Y ahora sí le presentamos las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp, el más importante porque ahí no gastan. Si mandan mensaje de texto, llaman 116-136-7550. Pueden opinar, hacer consultas, mandarnos su inquietud. De hecho, hoy desde el WhatsApp a nosotros nos mandaron primero imágenes de lo que está ocurriendo en Jujuy con el tema de Milagro Sala, señores. Es realmente un descontrol el uso de medidas de fuerza. Fueron legisladores, de hecho creo que estuvo Carlos Tomada, sí, distintos legisladores, sí. Y realmente se ha generado un caos por el tema de Milagro Sala, y esto nos ha mandado los oyentes en el 116-136-7550 y también nuestro email. Por supuesto, ahora se los volvemos a recordar, proyectofederal@gmail.com, o también quienes quieran hacerlo lo pueden hacer al 156-137-2247. Rapidito, instituciones que nos auspician, quédate con nosotros, programa 515 de Proyecto Federal que vamos a compartir con vos. Ya venimos.
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, estamos con Hernán Lecher, economista. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Hay muchísimos temas para hablar, Hernán. Vos me dijiste, bueno, el abanico es muy amplio, pero comencemos con el tema candente, que es el tema de impuesto a las ganancias. Yo hice, digamos, una apertura de índole político, trazando un paralelismo, que cuando se quitaron retenciones no se le envió a los gobernadores un listado de cuánto le iba a impactar la recaudación, pero sin embargo, este listado circuló, a mí me llegó a mis manos, cuando fue el tema de la cuarta categoría, de la modificación de impuestos a las ganancias. No, varias cuestiones. La primera, esa es un debate relativamente falso. ¿A qué me refiero? Bueno, en realidad las provincias, el problema fiscal de las provincias está relacionado con la evolución de la economía. La caída de la recaudación no está relacionada estrictamente con el tema del impuesto a las ganancias, sino, digo... O sea, ya ahí es un silogismo. Claro, entonces presionás y extorsionás a las provincias para que voten un proyecto, es que no les afecte en todo caso más sus transferencias por coparticipación, pero por otro lado las estás obligando a endeudarse, algunas muy dispuestas a endeudarse, por cierto, para gastos corrientes, porque la evolución de la economía claramente va para atrás, digamos. Estamos en una recesión muy profunda que, cuando uno observa la evolución de las recaudaciones provinciales, bueno, se ven seriamente afectadas por esta cuestión. Ahora, en lo que respecta... Tocaste un tema muy importante, pero para explicarle a todos los oyentes, a todos los televidentes y más a aquellos que no son economistas. Vos dijiste deuda para financiar gasto corriente. Se presume, gasto corriente es el déficit, ingreso menos egreso que tiene la provincia. Se presume que esa deuda tiene que tener una capacidad de repago para un futuro superávit, donde los ingresos sean superiores a los egresos, ¿no es cierto? Sí, en general uno intenta que el endeudamiento tenga capacidad de repago en sí mismo, o sea, genere una masa de ingresos que se pague justamente la deuda. Podría ser que no lo fuere así, digamos, finalmente lo paga el contribuyente de a pie, pero bueno, se supone que redunda en un beneficio para ese conjunto de la sociedad que finalmente tiene que hacer un esfuerzo adicional. En realidad el gasto corriente significa que vos, en las mismas condiciones que estás hoy, vas a tener que pagar más. Digamos, no vas a tener ningún beneficio adicional, porque si aumentaron tus gastos al 30%, pero tu recaudación aumentó al 20%, bueno, de alguna manera vas a tener que compensar ese 10% diferencial. Hernán, desde el primer presupuesto presentado por la oposición, bueno, que no se esperaba el gobierno, obviamente, que sea aprobado en ese momento, luego derivado a Cámara de Senadores, y que después, bueno, hubo este conjunto de situaciones, de negociaciones, pero negociaciones daría la sensación forzosas y forzadas por los distintos sectores, porque la ley había que sacarla, hay que sacarla. Es decir, ¿no había otra manera más prolija de poder haberla trabajado? No sé, eso la verdad que depende un poco de lo que ha hecho Cambiemos, que finalmente lo llevó a una extraordinaria cuando evidentemente no había discutido estas cuestiones. A mí me derivan de este debate algunos análisis. La primera cuestión es lo que se acaba de aprobar está muy en línea con la propuesta del macrismo original. La única variación sustancial, diría, es que pasó el mínimo no imponible de un aumento del 15% a un aumento del 22%. Pero cuando uno piensa y dice, bueno, pero ¿cuánto van a aumentar los salarios el año próximo? Porque si aumentaba el 15% el mínimo no imponible, los salarios aumentaban el 20%, iba a pagar más gente. Ahora, eso se llevó un poquito más arriba, pero uno no prevé que los aumentos salariales estén debajo del 22%. Eso significaría consolidar la pérdida en términos de poder adquisitivo del año 2016, que ha sido significativa,
O en todo caso, si eso no es así, digamos, finalmente que pague más gente, digamos, si las paritarias están por encima del 22%, bueno, va a pagar más gente el impuesto a las ganancias, con lo cual es parecido a lo que pasó este año. Claro, o sea que vuelve a ser una trampa. Sigue siendo un círculo vicioso. Efectivamente, digo, me parece Pero que... peor, con un marco regulatorio, con una ley ya sancionada. Bueno, yo creo que el macrismo, digamos, cometió un error en términos políticos bastante grave respecto de cómo se manejó, y creo que se lleva un golpe en términos políticos bastante importante y una ley que finalmente no era la que quería. Ahora, también creo que le han hecho un flaco favor a algunos sectores, y particularmente la CGT. A mí me sorprende, me llama poderosamente la atención cómo la CGT había hecho tantos paros por el impuesto a las ganancias cuando tenía ahí la posibilidad de una ley mucho más beneficiosa que finalmente esta, que iba a pagar solo el 10% de los trabajadores por ley garantizado, con un mínimo no imponible muy superior al actual. Bueno, finalmente retrotraen esto y terminan discutiendo y acordando una modificación de la ley muy parecida a la que efectivamente proponía el macrismo, ¿no? Realmente me llama la atención. ¿Qué pasa con los monotributistas? Porque, bueno, dicen que sería uno de los sectores más perjudicados con la aplicación de esta ley. ¿Es así? Sí, efectivamente el aumento ha sido significativo para un sector que además tiene ingresos variables, digamos, entonces, que se ha visto afectado por esto que mencionaba antes de la actividad económica, con lo cual la verdad que ese valor aumente. Uno podría decir, bueno, estaba atrasado, sí, tal vez. En realidad, en términos de peso fiscal, es muy poco significativo el del monotributo, con lo cual, para mí, carece de sentido un aumento muy significativo en un sector que está tratando de atajar los penales en una situación económica muy compleja. Pero, discúlpame, para tocar el tema, ya que abordó Luis el tema del monotributo. No obstante, el monotributista, año 2016, estaba con la soga al cuello, ya entró a ser responsable cripto, y de alguna manera esperaba un alivio como este, ¿no? Sí, en eso es cierto que es una ventaja relativa. Ahora, ¿Por qué decir que es relativa? Aumenta la escala un 72%, ¿no? No, claro, lo que pasa es que digo es relativa porque si entraban en el IVA finalmente los terminaban de sepultar, sí. Y esto lo que les hace es estirar... ¿Prolonga la enfermedad? Claro, prolonga un poco una situación, pero de nuevo, en el marco de la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Digamos, yo no digo que la reforma sea equivocada, lo que digo es esa persona que en todo caso le dan una soga para que siga estando en el monotributo, igualmente se ve perjudicada, no por el aumento del monotributo, sí. O en todo caso, por eso se ve beneficiada, pero no resuelve la cuestión de fondo que es su problemática cotidiana, que es la actividad. Respecto de la caída de la actividad. Estaba viendo las siempre. escalas que van a hacer a partir del 2017 del monotributista, de todas las categorías. Es un incremento importante, más allá de que está bien, te permite, si así lo permitiese tu trabajo, facturar eso, ¿no? Pero realmente es considerable el aumento que se ha dado. Sí, de nuevo, me parece que la problemática reside en otro lugar. Yo trato de alejarme a veces de las discusiones. Cambiemos suele proponer o plantear que los costos son muy elevados, etcétera, etcétera, que la cuestión impositiva es la carga impositiva es insostenible, a contramano de lo que hacen, pero digamos, en términos discursivos plantean esto. Yo planteo de nuevo que eso es relativo, depende de tu situación en particular. Si vos tenés, digamos, posibilidades de vender y pagar todos tus impuestos, los costos, etcétera, etcétera, bueno, los costos son relativos. El problema es cuando vos no los tenés, cuando no tenés ese nivel de ingreso y entonces cualquier costo te resulta insostenible de sobrellevar, ¿no? Hernán, está vinculado, pareciera que vamos por otro lado, pero está vinculado. Y el dato es... aproximadamente 4 millones de trabajadores en negro fue el último dato que se dio, trabajadores informales, sí, que se dio a conocer en distintos medios. Esto te lo relaciono con la reforma de impuestos a las ganancias porque sabemos muy bien cómo es la práctica. La teoría es lo que le dicen los legisladores a todos ustedes y demás. La práctica es, mira muchachos, en esta categoría te van a retener tanto impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si arreglamos, me das una facturita y estamos en el sistema informal? Y hay 4 millones de trabajadores que laburan con las condiciones básicas de la relación de dependencia, que es dependencia económica, dependencia jurídica y dependencia técnica. Y en definitiva, con esos 3 parámetros, que dependen de uno solo, y del punto de vista jurídico y del punto de vista técnico, ¿no va a propender también a más trabajo en negro este tema de aquellos que estén en el límite de impuesto a las ganancias?
Es posible, es parte ¿Por del qué lo proceso. digo? Por el lado del trabajador. Porque el trabajador va a decir, si me van a retener tanto, Claro. ¿sí? Me voy a encontrar una situación que tal vez me conviene estar de manera informal. Es parte del proceso que se vivió en la década de los 90. Sí, señor. Y Se sí, negociaba así con los trabajadores. Claro. ¿Querés estar en blanco? Cobrás, por decir un número, 7. ¿Querés cobrar 10? El trabajador, pensando en llegar a fin de mes, obviamente le conviene la plata, el efectivo en el bolsillo, en la mano, que no está pensando después en cuánto se deja de aportar en términos de jubilación. Eso trae un problema fiscal muy importante. Sí, señor. Que ya lo estamos viendo la primera parte de ese proceso, que es el de financiamiento del sistema previsional, con jubilaciones relativamente crecientes. De nuevo, hoy los aumentos de la movilidad jubilatoria estuvieron en el año por debajo de la inflación, pero han estado y están vigentes, más lo que tiene que ver con el resarcimiento y la ley de reparación histórica, etcétera, respecto de los jubilados. Ahora, en el mediano plazo, eso solo se sostiene si vos tenés una incorporación de trabajadores al sistema registrado. Esto es, o hay más trabajadores, digamos, trabajando y una parte de eso es registrado, o bien los que no están registrados se incorporan al registro. Si el proceso es el inverso, en el mediano plazo... O sea, el proceso inverso. Claro, porque además... En vez de propender a que todos se, regularicen, blanqueen y demás, ya que se está hablando de regularizar los fondos que han depositado en el exterior, acá va a impulsar a que no se regularicen. Bueno, si eso pasa, vas a tener problemas pagando la jubilación, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el sistema actual? Bueno, una parte viene de Seguridad Social, otra parte viene de recaudación del Tesoro General. Sí, ahora, vos también tenés un recorte en lo que tiene que ver con los ingresos o la recaudación del Tesoro General que recién mencionaba, con lo cual no tenés forma de compensar esa ¿Hay merma. una paridad que se pueda estar dando a ver, te lo pregunto como una duda, que se pueda estar dando en este momento donde estén conviviendo en muchos casos los dos sistemas, el formal con el informal? Es decir, que por ejemplo, en algunos casos algunos trabajadores puedan pactar con su patrón, con su jefe, una cierta cantidad de dinero que recibe en blanco para poder cubrir el aporte a la obra social, tener la cobertura social, pero también está la otra parte que me conviene llevarme, como decís, el dinero en forma informal. La verdad que en el último tiempo eso se había reducido bastante. Se redujo. Se redujo porque parte de las discusiones, digamos, que tenían los gremios eran relacionadas justamente con el aumento paritario en muchos casos, pero también con el blanqueamiento de, digamos, de dinero que iba por encima del sueldo en otras condiciones, etcétera. Estamos recorriendo el proceso inverso. Claro. En el último año... Es más, digamos, hasta en alguna parte legitimado por los mismos gremios, sin cuestionarlos, al contrario, porque la verdad que a veces es difícil la negociación paritaria. Ahora, en el último año, en la última paritaria, muchos de los gremios negociaron sumas fijas no remunerativas. Y en el mejor de los casos, lo que negociaron es que esas sumas fijas finalmente se incorporen después, digamos, o sea, que en algunos meses no paguen. Pero eso se vino dando hace mucho tiempo. Eso es verdad. Ya se venía haciendo. En algunos gremios era como una práctica bastante habitual, sí. Gastronómicos, por ejemplo. Ahora, en general lo que se había reducido era la parte justamente que se pagaba en negro de lo que va también de la mano del recorte. A ver, ¿qué ha sucedido en el último tiempo? También se empiezan a discutir todo lo que sea adicional de cualquier forma, ¿no? El trabajo eventual, las horas extras, digamos, entra todo en un compás de negociación adicional en el que medio vale todo, digamos, y donde finalmente la negociación ya no pasa ni siquiera por el sindicato, pasa por vos con tu empresa y la capacidad que vos tengas para justamente negociar en ese momento ese adicional aparte. Hernán, impuesto a las ganancias, hace un vuelco de página, pasamos al consumo. Casualmente, en otro programa ya mencionamos el tema de la propensión marginal a consumir para Navidad. Es un término de economista, ¿no? Para Navidad, me refiero que han elegido segundas marcas, que de alguna manera si compraban 3 productos van a comprar 2, o sea, distintos cambios en la modalidad del consumidor, pero hablemos del consumo en términos generales. ¿Cómo ves y qué rubros ves más afectados en el consumo? No, en términos generales, claramente el textil, sí. Electrodomésticos. La línea blanca. De la línea blanca, lo que, digamos, ambas cosas en lo que tiene que ver con el consumo final.
Después vos tenés problemas dentro de la cadena de producción, y ahí la metalurgia, bueno, el sector automotor ha sido un sector muy afectado durante el año. Yo creo que entre esos cuatro tenés las grandes dificultades en términos económicos. Bueno, y por fuera de lo que es el sector industrial, claramente la construcción, ¿no? Dentro de servicio no hay grandes rubros que despunten. Quizás sí lo que tiene que ver con la actividad comercial lisa y llanamente, que ha caído de manera significativa. Discúlpame ya que estás hablando de actividad, pero no, si no, no te comprometemos a vos. Hoy mismo también, en la Ciudad de Buenos Aires, siguen movilizándose todos los referentes, llamémoslo así, del CONICET. Realmente, si uno busca trabajos que agreguen valor, los científicos del CONICET integran esos trabajos que agregan valor. Y todo lo que es ciencia y tecnología abarca distintas áreas, no solamente la investigación científica, sino, por ejemplo, una de las áreas, la tecnológica, que está relacionada con el ARSAT, ¿sí? ARSAT 1, ARSAT 2, en los cuales ustedes pueden ver la televisión digital abierta con el ARSAT. Y bueno, y la idea era ampliarlo a través del ARSAT 3. Este tema realmente es muy importante y todos los científicos, todos aquellos trabajadores que en una época, un colega nuestro, un tal Domingo Cavallo, los mandó a lavar los platos, ¿no? Y realmente hay muchísimos profesionales destacados. Mirá lo que decís vos, que tiene que ver, Gustavo, con lo que se dio a conocer el día de hoy. Una argentina cordobesa fue declarada como una de las científicas, de las 10 científicas, entre científicos y científicas, más brillantes del mundo. Es argentina, es cordobesa. O sea, para tener en cuenta, ¿no?, la capacidad que tienen nuestros científicos. Hay algunos datos, el presupuesto ya preveía un recorte importante para ciencia y tecnología, finalmente hubo una negociación. El CONICET, que son justamente los investigadores y becarios que hoy están... Pero el recorte fue en ciencia y tecnología en su totalidad. En su totalidad, pero el CONICET finalmente el CONICET logra recuperar 1.000 millones y con eso sostiene lo que tenía para atrás, digamos, pero el problema y la discusión es que no se puede incorporar un solo investigador nuevo. Explícale, Hernán, a la gente, pues esto ocurre, a ver, en los sistemas de salud, en el sistema profesional, previsional, el tema de la pirámide, ¿no? Y los científicos, la pirámide estaba invertida, ¿sí? Había muy pocos jóvenes y mucha gente adulta, ¿sí? Que buscaron cambiar la pirámide. Ahora nuevamente en esa pirámide le provocan un corte de esta índole. No, además, la verdad que creo que el conjunto de los argentinos coincidimos que lo que tiene que ver con educación, con investigación, con ciencia, es la salida que tenemos en el mediano plazo para construir una Argentina distinta. Hasta hace un rato, en lo que sé respecto del conflicto, la discusión giraba en torno a 200 millones de pesos que faltaban como para resolver esta cuestión. Quiero hacer un parangón porque para que se entienda. La quita de las retenciones a las mineras que se discutió entre las cuestiones de ganancias, a mí me sorprendió poderosamente la reticencia del gobierno y de algunas provincias respecto a reponer justamente el tema en el financiamiento, lo que tiene que ver con las retenciones a las mineras. Para el año 2017 eran 12.000 millones de pesos, o sea, fíjense, 200 contra 12.000 millones de pesos, ¿no? Realmente hubiese sido ínfimo lo que habría que haberle pedido a las mineras que pagaran para resolver, entre otras cosas, esta problemática. 12.000 millones de pesos es el resultado de retención que el gobierno no quiso cambiar con la reforma. Este año fueron 10.000 millones de pesos que se ahorraron las mineras. Sí. Si uno lo proyecta al año próximo, son aproximadamente 12.000 millones de pesos. Hernán, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Hernán. Muy Señores, vamos a un pequeño corte y ahora sí vamos a continuar primero con el bloque de salud, con un prestigioso cardiólogo para hablar de muerte súbita. Un tema que tenemos que repasar nosotros todos los días, qué hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Después los temas internacionales con Hernán Villar y también vamos a comunicarnos con Pablo Caballero de la Federación por las salutaciones del Día del Trabajador.